Muy buenas a todos, otra vez nos encontramos Víctor y yo reunidos en este segundo vídeo en conjunto y esta vez queremos tratar otro tema también muy controvertido, pero esta vez mucho más a la orden del día, que se usa mucho más, una herramienta que además sí que nos gusta y que vamos a enseñar un poco la aplicación en la que creemos y en la que nosotros trabajamos día a día. Bueno, durante el vídeo de hoy vamos a hablar del RPE o rango de esfuerzo percibido y su aplicación a la metodología y programación del entrenamiento de powerlifting. En primer lugar, vamos a ir desglosando cada uno de los puntos que creemos que son importantes a la hora de utilizar o no utilizar esta herramienta y por qué determinamos esta afirmación no basar nuestra programación en el RPE, ¿vale? Primero, lo primero que vamos a hablar es que hay que establecer una relación directa entre RPE y RIR, es decir, entre este rango de esfuerzo percibido y las repeticiones en reserva. Vemos mucha gente que son capaces de valorar un levantamiento con un 8,75 de RPE y realmente luego a la práctica esto no es real. ¿Cómo sabes que es un 8,75 y no un 8,5? Entonces es importante que establezcamos una relación que relacione directamente este RPE con las repeticiones en reserva. Ya sea que un RPE 9 es una repetición en reserva, pues eso sí puede ser una forma de establecer y de cuantificar directamente la fatiga de esa serie. Además hay una forma de establecer con datos un poco más objetivos en los que podemos ya afirmar con un número de repeticiones como tal, que sería la forma en la que nosotros trabajamos. Además, una de las cosas que vimos, aprendimos y leímos de otros entrenadores, Brian Carroll en uno de sus libros te dice que él sí que le gusta el entrenamiento basado por RPE, pero tan solo en las fases de off-season, en las que necesitamos un descanso a nivel psicológico, necesitamos dejar un poco la presión de lado, disfrutar del entrenamiento y ir sin esa carga, en la que nosotros tenemos un objetivo de un RPE a alcanzar o de fatiga y que poco a poco vamos a ir trabajando y progresando en base a ello. Una vez que termine este bloque, que ya no es tan demandante, que tenemos más libertad, comenzaría la fase competitiva. Y en esa fase, como otros atletas y otros entrenadores hablaban, como de Boris Sheiko, por ejemplo, decía que necesitamos tener números tangibles, necesitamos objetivos y necesitamos hacerlos reales en papel, en nuestra cabeza, para luego plantearlos después sobre la barra. Con lo cual esto es muy simple, quiere decir que necesitamos prepararnos psicológicamente para luego preparar nuestro cuerpo cuando vayamos a realizar un número o marca determinada. Con lo cual esto nos parece fundamental y es una herramienta que entonces no usaríamos en fase de competición y ahí entraría en juego los números como tales y el porcentaje de nuestra RM. El siguiente punto, básico versus auxiliares, es decir, ¿usaremos este RP en básico o lo usaremos mejor en auxiliares? En nuestro caso, optamos por usarlo en la segunda opción. ¿Por qué? Porque en el básico conocemos su RM real, ya sea el actual, que lo más probable no, o el de la anterior competición en la cual hemos basado la programación. Entonces, perfectamente, conociendo al atleta y estableciendo unos bloques y sabiendo su anterior RM, podemos conocer qué marcas va a poder levantar y establecer directamente unos números. Sin embargo, cuando trabajamos con auxiliares que a lo mejor durante años o meses no se han realizado, no conocemos cuál es su RM y ahí sí utilizamos este RP o esta RIR. Decir, por ejemplo, cuantificamos que va a hacer sentadilla frontal, no conocemos su RM, decimos una serie, unas repeticiones y que ajusten en base a un RP o una repetición en reserva, para que sean capaces de ajustar en base a su RM real o por donde ande su RM en ese momento. Lo siguiente sería utilizar esta herramienta en la gestión de la fatiga en la etapa de volumen. ¿Cómo lo haríamos en este caso? Hay muchas veces que no nos interesa en etapas de volumen que nuestro atleta se acerque al fallo. Y en este caso si utilizamos nosotros sobre todo las repeticiones en reserva. Decimos, por ejemplo, si vamos a poner una serie recta, 4×8, ponemos 4×8 con 200, pero si se alcanza un RIR 1 o 2, que baje en peso o corte en la serie. De esta forma nos aseguramos que nuestro atleta en esa fase de volumen no va a llegar a una fatiga que no sea capaz de recuperar y que no repercuta directamente en el siguiente entrenamiento. Sería una manera de controlar esa fatiga. Además, como nosotros basamos nuestro entrenamiento en modificaciones semanales, y aunque establezcamos el entrenamiento en base a nuestra RM y digamos datos y números dentro del papel que vayamos a llevar a la barra, sería también como a modo de complemento, en el que podemos ver
cuál es el esfuerzo que ha supuesto la carga marcada. Si tenemos que hacer 4 repeticiones con 250 de peso muerto, no es lo mismo que nos llegue el atleta y en el informe de la semana nos diga que ha realizado esa serie con un RIR 2, con un RIR 3 o con un RIR 4 o un RIR 0. En base a lo que nos diga, aunque haya hecho esos números exactos y no se haya modificado porque es lo que tocaba, vamos a ajustar la carga de la semana siguiente. Entonces en este modelo sí que nos gusta usarlo de modo de complemento incluso dentro del propio básico. Claro, nosotros usamos esta herramienta, como su nombre dice, al final es controlar las sensaciones propias como parte del diario de entrenamiento de nuestros atletas, para conocer cómo esa carga o ese entrenamiento que le hemos puesto al final se ha visto reflejado a la hora del entrenamiento real. Y por último entraremos un juego con las diferencias individuales. Lo que tenemos claro es que es una herramienta que debe ser aprendida poco a poco y que necesitamos bastante tiempo para poder llevarla a la práctica de forma eficiente. Una herramienta muy simple es simplemente determinar cuando acabamos la serie cuál queremos que ha sido el RIR o el RPE, cotejarlo con otro atleta o ayudante que tenga en el mismo momento y luego mediante vídeo el propio atleta y sujeto corrobore si cree que al verse se establece la misma correlación con lo que cree haber hecho al terminar y el propio entrenador, nosotros en nuestro caso, cuando analizamos los vídeos después. Además, las diferencias individuales van a hacer efectos en cuanto a hombres y mujeres, atletas principiantes y atletas más avanzados, incluso atletas que tienen una tendencia a que suponen que su esfuerzo siempre suele ser mayor del que tienen o suelen ser menor. Entonces también nos determina que conocer y darle esa autonomía al atleta para que aprendan a conocerse y el entrenador a conocer al atleta, para saber si suele tener una tendencia más a la alza o más a la baja. Con estos puntos podemos desglosar, por tanto, cuál es nuestra opinión con respecto al RP. Y es que es una herramienta útil que utilizamos con nuestros atletas, pero que no basamos en absoluto nuestra programación en base a ello. Ningún punto de la programación vamos a basar todo el entrenamiento en percepciones subjetivas del atleta o en base a una repetición en reserva, sino que nosotros apostamos por los números y porque el atleta también se sepa adaptar a realizar un entrenamiento fijado por el entrenador. Sabemos además que existe una corriente muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos, en el que muchos atletas muy famosos planifican toda la intensidad y toda la fatiga solo mediante el RPE, pero nosotros lo que queremos y lo que queremos hacer es concienciar de que hay que usar todas las herramientas posibles y usarlas al unísono en conjunto. Así que nada, es nuestra opinión respecto a cómo trabajamos, espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos.